¿Alguna duda, algún problema, algún comentario de tus compañeros, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, ok. Recuerda que tienes el control de la asistencia, ya sabes cómo manejamos la asistencia porque le di demasiada calificación, un punto directo al examen, ¿eh? Ok. Ok. No es ecuaciones diferenciales, estoy con ecuaciones diferenciales. ¿Dónde me quedé aquí? Ok, aquí nos quedamos, ¿se acuerdan? El valor máximo y mínimo dando final al concepto de derivada direccional. ¿Se acuerdan ustedes? Que esto fue lo de la penúltima clase, pero aprovechamos para resolver, explicamos el porqué de esta teoría que se encontrarían en su libro, ¿se acuerdan? ¿Cuándo y por qué tenemos una derivada máxima o mínima? ¿Ok? De hecho, hicimos un ejercicio que fue este. Aprovechamos para practicar también la derivada direccional, pero lo nuevo era, ok, determinar el valor máximo y el valor mínimo. Aquí hubo una incógnita, creo que alguien hizo una pregunta o dejé de tarea, pero no me recuerdo qué fue, Luis. Ok. Ok, bien. Ahí nos quedamos entonces, ¿no? Es que alguien preguntó de dónde salió y contestamos que era de nuestra norma, ¿no? Ok, ya me acordé. Sí, para ello necesitamos recordar cuánto vale nuestro gradiente. Y nuestro gradiente, una vez sustituido, ¿dónde está? Aquí está nuestro gradiente. ¿Ok? Nuestro gradiente era, vamos a ponerlo aquí de una vez. Nuestro gradiente, ahorita lo ponemos, voy a estar subiendo y bajando, ¿de acuerdo? Voy a estar subiendo y bajando ahorita. Ustedes no ven, pero yo sí lo veo. Para anotar ahorita regreso, ¿de acuerdo? El gradiente de f es igual a y cuadrada menos 8xy y más 2xy menos 4x cuadrada j más 2zk. Okay. Ese era nuestro gradiente, ¿de acuerdo? Entonces, agarrábamos nuestro gradiente y sustituíamos los valores de este punto, ¿de acuerdo? Que era el siguiente, y al cuadrado, ¿ok? Y al cuadrado tendríamos, ¿cuánto vale y? Menos 1 al cuadrado, menos 8 por x, que vale 1, por y, que vale menos 1. Todo esto es y, más 2x, ¿cuánto vale x? 1, por y, que vale menos 1, menos 4 por x cuadrada, x, que vale 1, ¿ok?
tendríamos 1 al cuadrado, 4 por x al cuadrado, esto sería j, más 2 por z, ¿cuánto vale z? 2. Y esto sería acá. ¿Ok? Sacamos nuestro gradiente de f. Y entonces tendríamos menos por menos, más 1. Menos por más por menos, me da más. Y sería 8. 8 por 1, 8. Y más tendríamos 2 por 1, 2 por 1, 2, más por menos, menos 2. 1 al cuadrado 1 por menos 4, menos 4 por 1, menos 4. J más 4K. Eso significa que nuestro gradiente de F sería 8 y 1, 9i, más menos 2 menos 4, menos 6j, más 4k. Y ahora, pues, ¿qué nos dice la regla? Sacar la norma de nuestro vector. Ya sabemos que la norma de un vector es la raíz cuadrada de sus componentes escalares, que sería 9 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ok, recuerden que aquí es un radical. Aquí tenemos más menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendríamos, lo vamos a bajar, y tendríamos la norma de mi gradiente más menos raíz de 9 por 9, 81, más 36, más 6 por 6, 4 por 4, 16. ¿Ok? Esto sería igual a más menos raíz de. Son 6 y 6, 12. Y 1, 13. 3 y llevamos 1. ¿De acuerdo? 3 y una 4 y 8, 12 y una que llevábamos 3. Ahí está. Cuando es positivo, ya vimos por qué, es el valor máximo. Cuando es negativo, ¿de acuerdo? Cuando es negativo, es el valor mínimo, que aquí está. El valor máximo, valor mínimo ¿de quién? De esta derivada direccional, ¿de acuerdo? 54 entre 7, ¿no? 7 por 7, 49, 7 punto y feria. Raíz de 133, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tenemos el valor máximo. 12, 144, 11 y feria, 7 y feria, y el valor mínimo, ¿no? Por ser negativo. Bueno, ok. Entonces, ya sabemos de dónde salió eso o esa raíz de 133. Y es el valor máximo o mínimo de nuestra derivada direccional. Y ya sabemos que es una derivada direccional. ¿De acuerdo? Bien. Cambiamos de tema.
Ok, nuestro nuevo tema. ¿En qué va a consistir nuestro nuevo tema? El nuevo tema va a ser planos, tangentes y rectas normales. Ese es el nuevo tema, jóvenes. Planos, tangentes y rectas normales. Y deberíamos de comenzar por la interpretación geométrica, ¿no? Y para ello necesitamos recordar varios conceptos. Pero antes que nada, necesitamos recordar geométricamente el gradiente, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista geométrico, ¿ok? Entonces, comenzamos, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí interpretación geométrica del gradiente. Porque hasta ahorita solo lo hemos visto en forma analítica, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Me dice, vas a suponer que f de xy es igual a c. Pregunta de participación. ¿Qué nos enseñaron en los cursos pasados que era eso analíticamente? ¿Qué representaba yo de esa manera? F de xy igual a c. Porque sabemos que f de x... ¿Perdón? Pero ¿cuál es el nombre correcto? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Perdón? No, 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 no. No, no te preocupes. Esto es una curva, pero el concepto correcto que le dábamos en su respectiva materia era que esta representación analítica nos daba una curva de nivel. ¿De quién? Esta era una curva de nivel de quién? De la función diferenciable z igual a f de xy. Esta era nuestra superficie, ¿no? Y generalmente en esta superficie decíamos que esta curva debía de pasar por un punto específico. En este caso, ese punto específico era x0, y0. Es decir, donde nos da el valor de c. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos recordando. Una vez que este punto me da el valor de c, eso significa que nosotros tendríamos f de x0, y0 igual con c, puesto que si esto lo sustituyo en mi función, me daría la curva de nivel. ¿Estamos de acuerdo?
Por lo tanto, una vez que tengo esto, ¿qué le hago o qué le tengo que hacer a la curva de nivel? Necesito recordar otro tema, ¿no? ¿Qué le hago a esa curva de nivel? La voy a parametrizar. Necesito parametrizar la curva de nivel. ¿Y cómo logro hacer eso? Ya nos enseñaron en la materia anterior que yo puedo parametrizar mis variables. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, eso sí significa que X la pongo en función del parámetro T. Y lo mismo hago con la Y. La pongo en función del parámetro T. Para parametrizar, ¿por qué quiero parametrizar? ¿De acuerdo? Para que este punto que yo tengo aquí, es decir, que X0 sea igual a X de T0 y que Y de 0 sea igual a Y de T0. ¿Por qué parametrizar, no? Pues para, desde el punto de vista analítico, poder aplicar la regla de la cadena. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? De la regla del árbol, ¿se acuerdan? Z, ¿se acuerdan ustedes? Lo voy a poner rápido, ahorita lo pongo bien, ¿sí? Nada más para recordarles, ¿se acuerdan? Oh. Z estaba en función o está en función de quién? De X y de Y, ¿se acuerdan? Pero X en función de quién está? De T. Y en función de quién está? De T. Entonces puedo establecer la regla de la cadena. ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo vimos. Ya lo estudiamos, la regla de la cadena. Entonces, ¿por qué? Porque aquí estoy viendo que Z está en función de X y Y. Pero X, que en este caso sería X0, Y0, o X y Y, está en función de T. Está en función de T. ¿Ya lo observaron? Por eso es que aquí me hablan, ¿de acuerdo? De aplicar la regla de la cadena. Si nosotros aplicamos la regla de la cadena, que ya lo estudiamos, y por lo tanto se nos va a hacer fácil recordar, nosotros aprendimos que cuando la función está en función de más de una variable sería parcial. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces tendríamos derivada de f con respecto a x. Y x no está en función de muchas variables para ponerla parcial, solo está en función de una sola. Entonces, si solo está en una función sola que esté, pues entonces tiene que ser una derivada total, ¿se acuerdan ustedes? Más derivada parcial, lo mismo con y. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto, estamos derivando la derivada de una constante, porque estamos en curva de nivel, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es? Pues la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Tenemos una función. Esa función
la quiero nada más un punto porque tengo un infinito de puntos, ¿no? La quiero en este punto. Me dicen que es mejor trabajar la curva parametrizada. Parametrizo. En ese momento que parametrizo, yo puedo establecer la regla de la cadena. Y a la hora de establecer la regla de la cadena que estoy derivando, la derivada de esta constante es 0. ¿De acuerdo? Bien. Sigo analizando con calma, despacito, porque es el concepto. Este resultado no me sirve para una nada, porque no he metido un análisis vectorial. Porque yo, a partir de la materia pasada, geometría analítica y análisis vectorial, mal llamado, es cálculo vectorial 1, y esto, cálculo multivariable, es cálculo vectorial 2, me dijeron que yo puedo potencializar las matemáticas utilizando dos conceptos, matrices y vectores. ¿De acuerdo? Aquí en esta materia no uso matrices, pero sí uso vectores. ¿Cómo puedo insertar en todo este análisis que yo hice vectores? De la siguiente observación. De esa manera introduzco yo vectores. ¿Listos? Bien. Agarro y digo yo, observo. Observo esto. Eso es lo primero que observo. ¿De acuerdo? Y entonces esa observación me lleva a pensar en el gradiente. ¿Cuál es el concepto de gradiente? Pues la derivada parcial por el vector unitario. ¿Qué observo también? Agarro y digo, a ver, R' de t. La derivada en función de un parámetro, la derivada de posición con respecto a un parámetro. Y si yo a este parámetro le digo que es el parámetro tiempo, entonces esto que tenemos aquí sería la derivada de la posición del desplazamiento con respecto al tiempo. Eso significaría mi velocidad. Pero voy más allá, ¿no? Ya que estoy en esto y recordando, agarro y digo, a ver, si este vector es de posición, entonces puedo estar hablando de un vector de posición, ¿de acuerdo? Parametrizado, no lo voy a parametrizar, nada más estoy jugando para recordar. XY más YJ. Y si a esto yo agarro y lo derivo, tendría mi vector velocidad. Esto sería velocidad. Si digo, enfatizo
y afirmo que el parámetro sería el tiempo. Y si no afirmo que t sea tiempo, que t simplemente sea el parámetro, pues eso no afecta a mi concepto. Lo hice, le di un nombre al parámetro para que ustedes pudieran razonar, pudieran explicar la posición de esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces nosotros tendríamos aquí derivada de x con respecto a t y más derivada de y con respecto a t j. ¿Qué es lo que me interesaba? Porque ahora yo sigo observando esto. Y ahora observo esto, ¿no? Tengo dos hermosos vectores, ¿de acuerdo? Digo que esta derivada es un vector. ¿Por qué? Porque velocidad es un vector, ¿de acuerdo? Desplazamiento es un vector. Aceleración es un vector. Por lo que todo esto, ¿para qué? ¿Ok? Para finalizar diciendo, si yo agarro, observa, si yo agarro mi gradiente y realizo el producto punto de mi vector r de t derivada, y agarro los dos vectores, este vector y este vector, y realizo el producto punto de estos dos vectores y por i. Y entonces tendríamos j por j. Y entonces tendríamos ¿y qué observamos? Bueno, hasta aquí, ¿no? Acabo de obtener mi regla de la cadena. Pero lo más importante, que fue el objetivo de todo este rollo, obtengo este escalar a través de dos vectores. Acabo de potencializar esta regla de la cadena. ¿De qué manera? Inserté vectores. O sea, esta regla de la cadena lo hice con vectores. Y puedo llegar a una conclusión inmediatamente. Fíjense qué chulada, ¿no? Puedo agarrar y decir que el gradiente de f, producto punto, la derivada de r con respecto a t, es igual a 0. Y entonces dijimos y recordamos que cuando el producto punto de dos vectores es igual a 0, ¿qué significaba? Significaba que esos dos vectores estaban perpendiculares.
¿Qué significa eso? Significa que el vector gradiente y el vector R' de teta son perpendiculares. Y eso ya me lleva a la interpretación geométrica que andaba yo buscando. Si yo analizo en una curva, déjenme ver si tengo la imagen. Sí la tengo, perfecto. Aquí está, fíjense qué chulada. Ahí tienen ustedes la curva. ¿De acuerdo? Este es el final, el gradiente. Y R' de T son perpendiculares. Lo que significa, que es lo que acabo de obtener, el gradiente de F, producto punto R' de T, es igual con 0. El producto punto de dos vectores igual a 0 significa un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y entonces, para hacer 0, uno de estos dos vectores, ¿de acuerdo? Tendría que ser. ¿Ok? Pero me voy un poquito más allá. Si yo hice la analogía de que esto era velocidad, a mí me dijeron siempre que la velocidad va a ser tangente a la curva en ese punto. Entonces, ¿qué vector sería o tomaría en forma agradable y confirmada casi tangente a la curva? Pues este vector. ¿Y entonces qué significa? Significa entonces que el gradiente siempre va a estar en cualquier posición perpendicular a la curva, porque aquí tendríamos nuestra tangente. En este punto, aquí tendríamos el gradiente y aquí tendríamos la tangente. Este vector, puedo concluir que este vector siempre va a ser tangente y este vector siempre va a ser perpendicular. Y entonces acabo de realizar la interpretación geométrica del gradiente. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es un vector perpendicular a la curva en la versión que yo requiera. ¿De acuerdo? Gradiente de f, derivada parcial de f con respecto a x, y derivada parcial de f con respecto a y derivada parcial de f con respecto a z. No importa, le vamos a dar otro calor, ¿de acuerdo? No importa en qué dimensión esté. Aquí en el espacio sería acá. Este vector. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que en lugar de una curva para esto, estaríamos hablando de una superficie en el espacio, ¿de acuerdo? Dime. ¿Perdón? No te escuché, hijo. Perdón, ya. Sí, ciertamente. Bueno, ok, pero finalizamos lo que me interesaba. ¿Estamos de acuerdo? Que la interpretación geométrica del gradiente, que es un vector perpendicular a la curva. ¿Qué curva?
la curva de nivel. Eso era la conclusión. ¿Ya lo observaron? Entonces, jóvenes, ¿qué es el gradiente? Un vector. Y geométricamente, ¿qué es el gradiente? Un vector perpendicular a la curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué necesito ese vector? ¿Por qué hacer ese análisis si estoy en planos y rectas? Ah, porque me dijeron que para sacar, en el curso pasado me dijeron que para sacar la ecuación de un plano necesito un vector normal y un punto del plano. Ya no voy a tener problemas para sacar la ecuación del plano. Ya tengo lo más difícil. Ya tengo el vector perpendicular, la normal. En el curso pasado les enseñaron que para sacar la ecuación de un plano necesitamos la normal y un punto del plano. La normal, ¿qué es la normal? Un vector perpendicular. ¿Y qué es el gradiente? Un vector perpendicular. Ya tengo la mitad del tema. Que tengan buen día, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Vamos, profe. Hasta luego. Cierra la clase, Luis.